las realidades sociales, culturales o antropológicas. Ese es el objetivo de uno de los cineastas ilicitanos, Javier Falcó, un experto en documentales que ha querido seguir toda su trayectoria profesional. El primer documental que realizó, por ejemplo, fue El cielo es nuestro techo, que tocó la temática de esas... ustedes lo recordarán porque fue seleccionado el documental para el Festival de Málaga, de la temática de las desigualdades laborales y la precariedad con la que trabajan las mariscadoras de un pueblo de Galicia. Después le siguieron una serie de historias por todo el país. Las más cercanas a nosotros, por ejemplo, las historias de los últimos lobos marinos que existieron en la isla de Tabarca. Y uno de sus últimos trabajos, que lo hemos tenido aquí a Javier Falcó, precisamente lo hemos entrevistado, ha sido La caja vacía, ese documental que ha recibido premios, en el que ha denunciado, aquí estamos viendo imágenes de su trabajo, ha denunciado los bebés robados, la tragedia y la corrupción, esa red de corrupción de finales del franquismo, principios de la transición española, que ha perdurado y que hay cientos de niños robados a sus madres en el paritorio y que ahora, años después, décadas después, hay quien sigue buscando a su hermano, a su prima o a su hija o hijo robado. Y aquí tenemos a María José Picó, que es una ilicitana que forma parte de la asociación de los bebés robados, que han realizado muchas campañas porque no quieren que se archiven las causas judiciales que se han abierto contra los responsables de estos delitos, de estos crímenes de robar bebés recién nacidos. Este fue el último de los últimos documentales, pero es que el martes estrena el próximo, y además con protagonista ilicitano. El próximo 9 de junio a las 7:30 de la tarde en el edificio Valona, Javier Falcó estrena su documental sobre la esclerosis múltiple y pone de protagonista a Andrés González. Bienvenido, Javier. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, es una larga trayectoria, así que la pregunta, ¿por qué ahora la esclerosis múltiple? Bueno, es un proyecto que viene de atrás en el tiempo, lógicamente, pero quisiera hacer un matiz. Es que no es exactamente un documental sobre la esclerosis múltiple. Lo que pasa es que el título induce a pensar eso, porque el título coincide con uno de los poemas de Andrés, que como todos ilicitanos sabemos básicamente porque es una persona mediática y popular, pues es escritor y uno de sus poemas tiene ese título. Y a mí me pareció oportuno. ¿Por qué digo que no es un documental sobre la esclerosis? Porque no lo pretende. Es simplemente una especie de acuerdo que yo llego con él, en el sentido de que me parece interesante, debido a unas reflexiones que tenemos en diversos encuentros, que me hablara de su vida. Porque lo que yo he planteado en este documental es reflejar una historia de vida marcada por un punto de inflexión, que es la esclerosis múltiple. Por un motivo muy sencillo. Esclerosis múltiple, desgraciadamente, muchas personas pueden padecerla, pero a mí me pareció especialmente de interés en su figura por tener una parte profesional muy dinámica. Él ha viajado por todo el mundo. Él ha sido una persona comprometida, una persona que de alguna manera ha tenido un ritmo de vida galopante. Y entonces el contraste de tenerte que someter, digamos, a las limitaciones que te produce una situación de ese tipo, pues creo que es para ponerlo en valor y porque aparte yo creo que al margen de propiamente la enfermedad, su historia de vida es interesante. Vale, entonces, ¿qué has pretendido? Porque todos tus trabajos son muy comprometidos. El último, uno de los últimos también es la historia de Joaquina, una mujer valenciana que se enfrenta a la eutanasia. ¿Qué pretendes transmitir con Andrés González, un escritor, un intelectual, un personaje de la cultura y referente en Elche, de la saga de los González, con su esclerosis múltiple? ¿Qué pretendes? ¿Ayudar a quienes pueden también tener esclerosis múltiple o ayudar a todos? Porque esto es un ejemplo de qué. No, yo realmente sería pretencioso por mi parte intentar ayudar a nadie, simplemente hacer un ejercicio de reflexión. Lo que he pretendido, yo creo que de manera inconsciente, es simplemente reflexionar sobre la cotidianidad, la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, nadie está exento de verse inmerso en una limitación de este tipo. Entonces, de lo que se trata ya no es simplemente de ayudar, sino hacer un ejercicio de empatía, de ver que
que no es fácil estar en su lugar, que lo fácil muchas veces es decir, bueno, pues yo haría esto o yo haría lo otro, y de alguna manera es como que no le damos valor al día a día. La vida va muy rápido y que muchas veces conviene parar el freno, poner el freno de mano en el coche y mirar hacia atrás y mirar hacia adelante desde una perspectiva de valorar el día a día, ¿no? Entonces lo que he pretendido es eso, una especie de ejercicio de empatía. ¿Cuánto has aprendido con todas tus historias, Javier? ¿Tú qué haces en el día a día? ¿Qué haces? Hombre, ¿Cómo vives tu vida? Sí, bueno, intento vivirla con tranquilidad. Sí que es verdad que siempre he tenido una inquietud, ¿no? Yo creo que lo llevo desde que la crío, que es que me gusta involucrarme no en las causas perdidas, pero sí en el sentido de, bueno, pues poder estar ahí al lado de que en un momento determinado le puede venir bien que yo le preste atención, pero sin mayor pretensión. Es simplemente poner de relieve realidades que nos inviten a la reflexión. Soy de los que piensa que si ves un documental, que los hay de todo tipo, por supuesto con el más absoluto bien visto por mi parte, pero que después de verlo no se te queda durante 1 o 2 días en el subconsciente y te invita a reflexionar sobre lo que has visto, te deja poca huella. Y no es que sea ni mejor ni peor, pero yo lo que pretendo es eso, que de alguna manera el espectador le haga pensar. Claro, la caja vacía es quizá tu mejor trabajo. Bueno, yo considero que todos los trabajos me enriquecen a nivel como persona, porque aprendes de las personas con las que convives. Y es un camino que recorres junto a ellos, que además también, aparte, tiene otra componente, que se deriva de que una amistad que a lo mejor en un principio es más superficial, como en el caso de María José, como ilícita la que es, pues al final se convierte, después de un paso de un tiempo y de haberla acompañado en todo este proceso y a los festivales, pues en una persona muy, muy, muy cercana, ¿no? Entonces yo creo que hay una doble componente, hay unos valores, digamos, en un marco más ético, filosófico o moral, que te llenan, y por otro lado en el aspecto ya más personal, ¿no? Porque estableces una amistad con personas que en otras circunstancias a lo mejor no hubieras conocido. Tus documentales pueden cambiar muchas injusticias, pueden combatirlas. ¿Tu documental puede combatirlas? Pues ya te digo, sería pretencioso por mi parte. Siempre me considero una persona modesta. Lo único que pretendo es que si aquellas personas que tienen a lo mejor un margen de decisión y ven un trabajo de ese tipo y les ayuda a reflexionar, pues yo aporto un granito de arena, pero realmente ya casi no es esa la finalidad. La finalidad es hacer de alguna manera social ciertas inquietudes que están ahí para que la gente no las pase por alto, porque es que lo damos todo ya como por regalado, ¿no? Y la vida está ahí y hay que prestar atención. Y no hay nada regalado, ni mucho menos. ¿Qué has aprendido de Andrés González? Bueno, he aprendido en el sentido de que, como decía antes, intentar hacer ese ejercicio de empatía para ponerte en su lugar y ver el esfuerzo tan grande que ha hecho. Pero no solamente para llegar hasta aquí, sino su trayectoria como periodista, como escritor, el esfuerzo que a él le ha supuesto incluso en los últimos años ya inverso en esas limitaciones de viajar a Estados Unidos para seguir estudiando, para hacer un doctorado, para hacer un máster, en fin, una persona con la que todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, evidentemente, pero sobre todo poner en valor que le ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a conseguir lo que hoy en día que es un escritor, ¿no? Y a mí me fascina sobre todo su manera de escribir. Cuando yo me he leído todos sus libros. ¿Todos? Todos. Vale. El último... Yo no me he leído sus libros. ¿Me tendrás que decir qué escritor es? Sí. ¿Cómo es como escritor? Pues mira, a mí me ha recordado a Roberto Bolaño. Bueno, quizá también porque él es un admirador de su figura y yo no lo conocía, o sea, tenía siempre ahí referente de... Yo leo más ensayo que novela, pero que en cualquier caso, precisamente le pregunté a él, oye, ¿tú eres un admirador de Ricardo Bolaño? Sí, sí, recomiéndame un par de libros. Y me recomendó uno que, de alguna manera, sí que le veo cierta similitud con su estilo. Y me gusta, porque es una manera muy observadora de vivir una realidad que por eso me llama la atención, porque no quiero comparar personas, pero esa sensibilidad especial que tiene el artista, el escritor, en fijarse en esas pequeñas cosas, en esos pequeños matices, cuando lo haces a través de su lectura, la de Andrés, pues todavía le das más valor, por eso siempre se aprenden cosas. O sea, que tuviste que leer su obra para poder hacer este documental. No, eso ha sido un proceso de un acompañamiento de amistad, quiero decir, evidentemente, no inquieto, pero sí curioso por su vida, pues hombre, si escribo un libro, ¿cómo no lo voy a leer? Claro. Porque no eras... A ver, yo siempre, desde que tengo uso de razón, intento plasmar
algo en clave documental, no es una cuestión de llevarme, no es para mí. Yo no vivo profesionalmente de esto, no busco de alguna manera un rédito de prestigio o profesional, porque no me dedico a eso. Es simplemente dar la oportunidad a una persona de que se exprese, de que no caiga en el olvido, de que su historia es interesante, porque casi todos adolecen de lo mismo. Cuando te acercas a una persona que tú crees que tiene algo interesante que contar, se lo planteas y lo primero es ¿yo? ¿Pero quién soy yo? Como diciendo, les entra en un contexto así como de modestia o de casi de vergüenza, ¿no? Cuando realmente todo el mundo necesita ser escuchado. ¿No? Desde luego, viendo tu trayectoria veo que has buscado personas como Joaquina, como Sí. Hilaria. Sí, pero te explico, y eso tiene una explicación. En la trayectoria que yo he tenido en estos años, como han habido otros de carácter antropológico, por ejemplo, el del Sultan Jobs Marí de la isla de Tabarca, que por cierto te voy a hacer un matiz, pero no por corregir, sino porque el espectador lo sepa, en valencià le llaman Job Marí a la foca monje. Ay, es verdad, ¿no? No pasa nada, pero es sí, que es verdad. una foca monje y un lobo marino son cosas diferentes. Es cierto. Los lobos marinos tienen orejas, las focas no. Los lobos marinos no están en esta zona es verdad. geográfica. Bueno, en cualquier caso... Entonces tuvimos las focas monjes, las focas últimas, monjes, sí, sí. Bueno, ¿y por qué surgió eso? Eso era más de carácter antropológico. Eso era para evidenciar de nuevo una nueva reflexión sobre la pérdida del patrimonio natural. Claro. Que no le prestamos la atención hasta que ya es demasiado tarde. ¿Qué le pasó al último Job Marí de sí. Tabarca? No, hubo una última pareja de focamonjes que en el 39 fueron capturadas, porque en aquel entonces, por falta de formación, de difusión, pues consideraban que era un enemigo, porque también algunas veces al lado de la red de pesca capturaban peces de los pescadores y eran considerados pues como un enemigo, y entonces los capturaron con una red. Era una pareja que estaba criando. Vaya. Y las mataron en el 39. En el 39. Pero eso tiene una historia muy peculiar, y quizás nos alejamos de lo de Andrés, pero bueno, eso fue porque Batiste, que era tabarquino... Ajá. ¿En el restaurante Batiste? No, era simplemente un pescador, sí. En una ocasión, porque es familia, me comentó ese hecho, y no conocía a nadie que en primera persona lo hubiera vivido, porque él tenía 9 años. Y entonces, cuando me lo contó, todavía no había esa democratización de los medios que te permite grabar con cámaras más o menos modestas. Y en cuanto tuve la oportunidad, le grabé para que ese testimonio no se perdiera. Que, por cierto, este señor ya falleció, lógicamente, y el único relato que nos queda en primera persona es el de este. Y tú dices, ¿y por qué los otros temas? Y ya con eso termino tu pregunta. Y es porque yo los temas nunca los busco. No, puede sonar a lo mejor... No, afloran, surgen, y es cuestión de prestar atención. Si a mí Batiste me comenta esto, lógicamente me quedo sorprendido. ¿Qué pasa con la caja vacía? Pues que me presentan a María José, me comentan el tema y me quedo sorprendido. Entonces quedo con ella y le digo, oye, pues qué interesante, si yo te puedo ayudar, aquí me tienes. O la decisión de Joaquina, por ejemplo, es algo parecido. Es la madre de una amiga de Valencia. Entonces, en cuanto me comenta esto, de alguna manera ella se siente... Porque, digamos, las hijas de Joaquina en este caso son las portavoces de ella ante notario, porque ella ya estaba en un estado de Alzheimer avanzado, que ya no era dueña de sí misma para poder llevar todo el proceso y vehicular todo el proceso de esa eutanasia que solicitó. Entonces, te prestas, y aquí en el caso de Andrés lo mismo, un día coincide... Historias que coges de la realidad que te rodea. Sí. Claro, y dices, Andrés, ¿quieres que hablemos de tu vida? Bueno, pues vale. Y lo mejor es que no vives de esto. ¿De qué vives, Javier? No, bueno, yo soy técnico en electrónica, pero ahora mismo ya no estoy trabajando. Ah, te has jubilado, entonces tendrás tiempo Bueno, estoy como una especie de prejubilación. Vale, entonces tendrás tiempo de hacer muchos más documentales. ¿En qué documental te encuentras ahora? No, ahora mismo estoy en un estado que estoy descansando. Estás observando. También llevo, creo que son 14, 15 años involucrándome en procesos de este tipo, que han ido de la mano también de mi actividad laboral y lógicamente he sufrido un desgaste, y ahora intento ya ir más despacio. Claro, tu día a día, tú observas la realidad que te rodea. ¿Vives en Elche? ¿Viajas? Bueno, he viajado todo lo que he podido. Yo, bueno, evidentemente hasta los 30 años viví aquí en Elche, porque vamos, he vivido toda la vida aquí al lado, en Doctor Car. Y ahora vivo en Gran Alacant desde hace ya unos 26 años, pero que evidentemente intento empaparme. O sea, yo no voy buscando temas, y de hecho si no surgen no me preocupa. Pero nunca sabes si vas a tomar un café ahora con alguien y te enteras de una realidad que te parece interesante rescatar, ¿no? Lo curioso es que en la mayoría de las familias siempre hay historias interesantes que contar, que no trascienden o bien
porque creen que no son interesantes o simplemente porque son temas tabú, que eso también ocurre. Pues estaremos esperando a todas tus historias. De momento, la de Andrés González la has llevado a la pantalla grande y se estrena este martes, como hemos dicho, en el edificio Valona de la Universidad Miguel Hernández. ¿Tienes más programación para proyectar este documental? No, en principio este documental tiene un carácter más, digamos, local, más cercano, porque, digamos, su finalidad realmente es estrenarlo en clave de estar entre amigos y familia. Aunque todo el mundo es bienvenido porque el aforo es libre, pero no pretende tener un recorrido tan comprometido como otros trabajos a nivel de festivales. Ya veremos un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. Pues ya veremos, el escritor Andrés González y llevado a la pantalla por la vida que le dio pues esa enfermedad, la esclerosis múltiple, y a pesar de ello pues quiere contarnos su historia y cómo la ha sobrellevado y cómo la está sobrellevando. Gracias, Javier Falcó. Gracias a ti. Y nosotros ahora no se vayan porque faltan 3 minutos para llegar a las 11:30. Vamos inmediatamente a publicidad y enseguida les contamos eso de Mills Camins y una meta. ¿Qué es?